Buena Costumbre es actualidad y opinión con el respaldo informativo de Sabes.cl. Bueno, vamos a conversar con un abogado, así que perfectamente podríamos preguntar. Además, un destacado profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, investigador de Libertad y Desarrollo, Pedro Varela. Disculpa por haberte hecho esperar, Pedro. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Estábamos apasionados hablando de la corbata. No hay problema, muy buenos días. ¿Y ustedes cómo están? Nosotros aquí hablando... apasionados. Sí, exactamente. Sí. Siempre con pasión aquí en Buena Costumbre. Oye, pero... ¿tú eres de la generación, diríamos, millennial? ¿Podría ser o no? Podría ser. Sí. ¿Y qué creo que ya generación Z es la mía ya. Así, no sabría decir. Mira, bueno, yo tampoco. El asunto es que la corbata, también me imagino que en tus estudios de Derecho también exigían corbata en los exámenes orales. ¿O sí. Ya no? Sí, todavía se exige. Se exige todavía. En las pruebas orales formales con corbata. Sí. Ya. Bueno. Tienen que ir todos con pero es una etiqueta, como ustedes bien decían, no es algo quizás que esté escrito, sino que es algo que se entiende y se aplica, ¿no? Sí, la costumbre que le llaman. Exactamente. Oye, pero acá Pedro Varela, abogado investigador de Libertad y Desarrollo, no está para hablar de las corbatas, sino que del Estado regional, de todos estos cambios en materia de regionalización que implicaría esta nueva constitución en el caso de aprobarse en el plebiscito de salida, ¿verdad? Porque en caso de aprobarse este texto constituyente, podrían ser regiones Chiloé y Aconcagua. Tú has sido crítico, bueno, has sido crítico de ciertas también partes de este texto constituyente, Pedro, pero en específico nos gustaría saber más sobre este tema. ¿Por qué sería malo para Chile seguir aumentando la cantidad de regiones? Porque son 16, si no me equivoco. Sí, 16 son, sí. Y serían 18, pero también acá hay normas transitorias que nos gustaría que nos explicaras, porque esto no es que se apruebe la Constitución y vamos a tener 2 regiones más. No, explícanos un poco el proceso y después por qué no estás de acuerdo con aumentar la cantidad de regiones en nuestro país, por favor. Sí, bueno, agradecerle una vez más la invitación y bueno, como tú bien decías, la propuesta constitucional en sus normas transitorias establece, o más que establece, lo que hace el fondo es mandata a convocar dentro del plazo de un año desde la entrada en vigencia en toda la nueva constitución 2 consultas vinculantes e independientes que ratifiquen la creación de nuevas regiones autónomas, como tú bien decías. Por un lado, la región autónoma de Chiloé, y por otro lado la región autónoma de Aconcagua. Y en el fondo lo que estas consultas, que además la propuesta dice vinculante, hacen es después obligar a la autoridad a iniciar un procedimiento legislativo que permita la creación de estas normas, de esta nueva región autónoma. Okay. Entonces, bueno, efectivamente... aquí esto es por un lado hay que destacar distintas cosas. En primer lugar, esto responde a una iniciativa popular ciudadana de norma. Sí, claro. Una iniciativa popular ciudadana de norma que concitó el apoyo popular y por lo tanto fue considerada por la convención. Entonces ese viene a ser el origen de esta norma. Y no se trata de las normas de fondo. Se votó a favor. Porque hay otras iniciativas popular de norma que, claro, había que discutirlas, pero se rechazaron. Claro, hubo muchas iniciativas populares de norma que no fueron consideradas por la Convención, esta sí lo fue, pero lo que se acordó por parte de la Comisión de Reforma de Estado es tratarlo como norma transitoria, no como una norma de fondo. Es decir, para no tener que petrificar, por así decirlo, el número de regiones a nivel del texto constitucional, se decide tratarlo como una transitoria. Entonces, se termina zanjando al final de la discusión, cuando se crea esta Comisión de Normas Transitorias, etc. Y efectivamente, si bien no es la misma constitución la que crea las regiones, sino que lo que hace en el fondo es trazar un camino, una institucionalidad para que se creen, sí se habla de una consulta vinculante que uno podría entender de que sí va a, de cierta manera, a presionar a los colegisladores a que esto ocurra. En el fondo, vemos como algo difícil que en un plebiscito no se apruebe una moción de esta naturaleza. Claro. Se supone que tiene apoyo ciudadano. Exactamente, algo que claramente va a tener apoyo ciudadano, y en ese sentido yo creo que ahí está una de las principales críticas, y es que en el fondo la modificación de la división político-administrativa debiese atenerse a criterios objetivos que de cierta manera estandaricen la creación de una región y que no solo dependa de la voluntad ciudadana, sino vamos a terminar con tantas regiones como ciudades, quizás, no sé, o sea, si solo dependiera de lo que
de lo que fuese la voluntad ciudadana. Por eso creo que esa voluntad, que obviamente es legítima y es importante que también se pronuncie, tiene que compensarse también con alguna estandarización de criterios mínimos de pertinencia o de necesidad de creación de estas nuevas entidades. Pero ahí se provoca una disyuntiva, porque es muy también del comportamiento humano el querer ser autónomos, ¿verdad? El querer levantar, ¿verdad?, las banderas de nuestras comunas, de nuestra... es como muy popular, ¿verdad? Chihuayante región. Chihuayante región autónoma. Yeah. Bueno, van a ser autónomas las regiones, eso podrías también dilucidar, pero antes que respondas a esta disyuntiva, porque ¿por qué las regiones se quieren independizar? Como nos pasó acá un caso cercano, la región de Ñuble, ¿verdad? Antes Chillán era parte de la región del Biobío, y lo que se produce dentro de las regiones cuando son grandes y cuando tienen gran relevancia a nivel nacional, como la región del Biobío en materia de PIB, en materia de actividad económica, se produce que siempre la periferia, ¿verdad?, va quedando abandonada. Entonces, por eso es que también las regiones dicen, bueno, si somos independientes de esta región, nos va a ir mejor. Nos va a ir mejor. Pero finalmente existe la otra visión, que es decir, claro, si parcelamos el país finalmente, y mientras la región metropolitana no se parcele, la región metropolitana va a ser mucho más grande que ahora, de hecho es más grande aún que la región del Biobío, porque le sacamos Chillán, entonces tiene un menor contrapeso. ¿A qué visión adhieres tú y cómo se puede solucionar el primer problema, que es cuando las periferias, ¿verdad?, van quedando abandonadas? Acá en este caso Concepción, siempre todos para Concepción, y las otras comunas, ¿verdad?, no obtienen quizás un trato igualitario. Exactamente, bueno, y como tú bien decías, efectivamente bajo el esquema de lo que establece la propuesta de nueva constitución, se pasa a un Estado regional, ¿cierto?, que viene a ser la forma de Estado que determina la mayoría de la convención, cuyo principal rasgo es dotar de mayor autonomía política, financiera y administrativa a las entidades territoriales, sobre todo en el plano regional. Entonces, en este contexto en donde se busca empoderar a la región, a los gobiernos regionales y a estas nuevas asambleas regionales, que en determinados casos podrían llegar hasta tener facultades legislativas, eso choca por un lado con una, como bien decías tú, cada vez mayor atomización territorial, porque aquí lo que yo echo de menos, o lo que yo eché de menos en la discusión constitucional, fue haber puesto, o haber relevado el punto que decías tú, que es que si se crean más regiones, cada vez más regiones en el fondo, lo que se hace es atomizar el territorio y finalmente poder contrarrestar de peor manera en la predominancia excesiva que tiene la región metropolitana, ¿cierto? Entonces, de hecho ahí hay diversas propuestas, entre ellos el expresidente Ricardo Lagos propuso en su momento la creación de macroregiones, que por el contrario del camino que tomó la convención de crear más regiones, esto lo que hace es crear 5 o 7 regiones, macroregiones exactamente, que permitan contrarrestar la predominancia en medida de la región metropolitana, y por otro lado también evitar problemas propios de entidades territoriales más pequeñas, como son a veces el caudillismo, la captura política, y por cierto también alivianar la burocracia, porque la creación de una región no es inocua para el fisco, sino que obviamente acarrea ciertos costos fiscales, ¿cierto? Pero Pedro, sí, disculpa, lo que pasa es que se nos va el tiempo. La pregunta es la configuración o la creación más bien del Estado regional. No es el tema de tu oposición, sino que más bien te opones a que surjan nuevas regiones como la de Chiloé y Aconcagua. ¿O tienes algunas aprensiones respecto del Estado regional? A la autonomía también. Sí, uno puede tener ciertas aprensiones con respecto a la autonomía. Nosotros siempre fuimos desde el desarrollo de la idea de poner el foco más bien en los gobiernos locales, ¿cierto? En el fondo que ahí estuviese el verdadero foco, porque poniendo el foco 100% en las regiones, como se hizo aquí, muchas veces ya el problema de lo que ustedes ya en el fondo hablaban, que es el subcentralismo, ¿cierto? Que dentro de una región se concentra centralismo en la capital regional, y el resto de las provincias y comunas de cierta manera terminan quedando un poco al abandono. Entonces, por eso es importante relevar el rol de la municipalidad en la descentralización. Pero sin perjuicio de eso, yo creo que aquí hay una crítica que va por puerta separada, que es la de ir aumentando cada vez más y fragmentando cada vez más el territorio, en vez de haber utilizado este proceso que de cierta manera
tenía una mayor flexibilidad que un proceso legislativo para rediseñar el diseño político, administrativo y la organización territorial. Yo entiendo que la Constitución también avanza en el fortalecimiento del gobierno comunal. De hecho, ahora el municipio efectivamente va a tener atribuciones de gobierno comunal, no de administración, como ocurre actualmente. Por cierto, eso ocurre y también es algo destacable. Yo eso no podría sino reconocerlo. Pero sí es importante que aquí, en la distribución de competencias, el foco está puesto en los gobiernos regionales. Y también aquí va a haber que ver, obviamente, es un pilotaje de ver cómo funciona, porque hay regiones con capacidades muy distintas. Entonces uno habría de esperar que se comenzara por ciertas regiones para ir viendo cómo funciona, pero por cierto que el problema mayor es el que mencionábamos anteriormente. Pedro, tengo 2 preguntas para ir finalizando. Una es la crítica que hace el expresidente Frey. Bueno, él anunció, ¿verdad?, su voto al rechazo, y uno de sus argumentos decía que iba a haber abundancia de estas especies de, no especies, sino que son asambleas regionales. Pero lo cierto es que hay un reemplazo, y eso quiero que nos expliques bien. El core se reemplaza por la asamblea regional. Claro, y ahí tú igual hace un ratito mencionaste algún tipo de facultad legislativa. ¿Cómo va a haber un entendimiento también entre las regiones con el poder central? Y si existe ahí, si esa atribución legislativa se refiere a eso, a esta relación con el poder central. Sí, yo creo que uno de los principales nudos de este diseño, como quedó, es falta de espacios expresos de colaboración con el poder central. El poder central, en cierta manera, igual queda un poco llevado a un segundo plano, lo cual obviamente es lógico en esta materia, pero uno también tiene que destacar el rol que puede jugar y que debe jugar el rol central en ciertas políticas, ¿cierto? Pero dicho eso, efectivamente las asambleas regionales, la propuesta cuando habla de las regiones, habla de que las regiones tienen facultades legislativas dentro de sus facultades. Cuando habla del catálogo de competencias de las asambleas legislativas, asambleas regionales, que en su momento quiso que se llamaran asambleas legislativas regionales, pero eso no logró los 2 tercios. Si hay algunos numerales que hacen referencia a estos temas, por ejemplo, solicitar la delegación de facultades legislativas en materia de interés regional a la Cámara de las Regiones. Eso es algo que van a poder hacer las asambleas regionales. También van a tener iniciativa legal en materias también que conciernan a las regiones ante dicha Cámara, y también van a tener potestad reglamentaria y normativa bastante extensa en materias que no sean claramente de ley, ¿cierto? Entonces, eso, y también van a tener la facultad de aterrizar, por así decirlo, disposiciones legales a la realidad regional. Muchas de esas cosas obviamente uno puede compartirlas, pero yo creo que ahí lo que esto revela es que en el fondo el Estado regional, cuya característica diferenciadora del unitario, por ejemplo, viene a ser la facultad legislativa. Así lo han reconocido muchos profesores. Y en este caso uno decía, bueno, ¿y dónde quedó la facultad legislativa? Hay quienes dicen que no está, pero yo veo que hay que ahondar un poco más, y se ve ahí que hay una facultad legislativa en potencia, y que una reforma perfectamente podría, por ejemplo, incorporar una facultad legislativa ya más bien autónoma a estas asambleas regionales eventualmente. Esa puerta queda abierta bajo el esquema actual, sin perjuicio de las otras opciones que ya existen en la propuesta, como las que te mencioné. Sí, bueno, queda súper claro, Pedro. Y bueno, se nos acabó el tiempo. Ojalá en otra oportunidad también poder ver cómo se va a implementar todo esto, porque hay normas transitorias, yo creo, para poder implementar el Estado regional, pero ya lamentablemente no alcanzamos, Pedro, pero quedó muy, muy claro. Y le recomendarías entonces que cuando se hagan estas elecciones vinculantes para poder decidir si Chiloé finalmente y Aconcagua se van a convertir en regiones, tú recomendarías que no, entonces, a esos ciudadanos, porque van a tener menos poder frente a Santiago, como para cerrar. O sea, yo no soy quien para recomendar ahí que votar para esos ciudadanos. Yo simplemente hago una crítica al proceso en general, más allá de estas dos comunas, de estas 2 regiones en específico. Podrían ser otras eventualmente. Exacto, creo que no es contra esa región en específico, sino que contra la idea de ir creando más regiones en el fondo, de ir aumentando el número de regiones, y de la oportunidad perdida, por cierto, de haber implementado estas otras alternativas como la existencia de macroregiones, como comentaban. Pedro Varela, abogado, investigador de libertad y desarrollo, profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. Gracias por comenzar el día con nosotros. Que tengas un bonito viernes y un buen fin de semana. Muchas gracias a ustedes. Que tengan un buen día. Igualmente. Igual. 1 minuto falta para las 8 de la mañana.